Vamos a hablar un poco acerca del producto cruz. Debido a que nosotros estamos haciendo solo un resumen de algunas operaciones vectoriales y algún poco de trabajo con ellas, no vamos a ser muy específicos acerca del producto cruz, pero sí vamos a definir o vamos a describir tres propiedades que son importantes para él. Lo primero es que el producto cruz, pues vamos a usar una crucita aquí, una X, para ser específicos y diferenciarlo del producto punto. Va a ser un tercer vector que en mi caso voy a denotar por n. Entonces el resultado de hacer el producto cruz de dos vectores es otro vector. Y lo podemos caracterizar por medio de tres propiedades. La primera propiedad es que este n es perpendicular. Eso quiere decir que forma 90 grados a los vectores u y v. Entonces lo que normalmente nosotros denotamos es que acá está u, por acá está v, y entonces voy a correr este u un poco más por acá. Aquí está v, y entonces el vector, el producto cruz va a salir en esta dirección, que va a estar n. Y aquí vamos a tener 90 grados de la misma manera que acá. Entonces tenemos el producto cruz entre u y v. Aquí se forma un ángulo entre esos dos vectores. Y el producto cruz es ortogonal a las dos componentes. Segunda propiedad importante va a ser que en la norma de n se va a poder escribir como la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Esto que está acá, vamos a ver, es equivalente a el área de un paralelogramo, que es el que se forma con los vectores u y v. Tercero, vamos a tener que esto va a obedecer la regla de la mano derecha. Entonces, a veces es complicado entender cómo funciona la regla de la mano derecha, pero voy a tratar de describirla lo mejor posible, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo funciona la regla de la mano derecha con los vectores i, j y k. Entonces esta extraña posición en la que colocamos la mano siempre va a indicar el dedo índice en dirección del primer vector, en nuestro caso u. El dedo medio, en este caso, está apuntando hacia afuera de la pantalla. Ese va a apuntar en dirección del segundo vector. No tienen que ser unitarios. Y entonces, si su mano no sufre de ningún problema muy extremo, el pulgar va a apuntar más o menos en la dirección en la cual nosotros esperamos que salga el producto cruz. Entonces siempre vamos a tener esta regla de la mano derecha, porque estos dos elementos que están acá solo me brindan algunas características para describir completamente el vector. Es decir, perpendicular a u y b podría tener diferentes magnitudes, ¿verdad? Podría ser más grande o más pequeño. Y ya una vez dada la magnitud, sigo teniendo la opción de que este vaya hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, el índice debería apuntar hacia acá. El dedo medio va a apuntar hacia esta otra dirección donde está V. Pues los demás dedos van a quedar igual, pero el pulgar va a apuntar hacia arriba. Entonces, esa es la situación con la regla de la mano derecha. También en algunos casos decimos vamos a alinear los dedos en esta dirección, y al girarlos hacia la dirección de V, esto debe apuntar en dirección del pulgar. Esa es la dirección del producto cruz. Afortunadamente también tenemos una descripción algebraica completa. Esto es un vestigio del uso de los cuaterniones para describir algunas magnitudes. Nosotros tenemos las tres unidades, ¿verdad? I, J y K.
Entonces vamos a definir el producto cruz entre estas tres. Entonces I cruz J va a ser K, J cruz K va a ser I, y K cruz I va a ser J. Ahora, una propiedad importante, y aquí es donde ustedes deben de tener mucho cuidado, es que el producto cruz es anticonmutativo. Es porque la regla de la mano derecha puede explicar eso si nosotros nos basamos en las propiedades que definimos ahí arriba. Y a lo que me refiero es que si yo calculo J cruz I, entonces mis dedos deben de estar alineados de forma inversa a como lo hice cuando tenía I cruz J. Es decir, mi índice va a apuntar en dirección de J y el dedo medio en dirección de I. Entonces, si yo quiero conservar mi mano en su lugar o la muñeca intacta, mi dedo pulgar va a apuntar en dirección contraria a lo que apuntaba anteriormente. Entonces va a apuntar en dirección de menos K. Y así con todos los demás. Ustedes pueden practicar su uso de la regla de la mano derecha con estos tres vectores y sus productos. Recuerden que si nosotros asumimos que este es el eje X que va saliendo de la pantalla, este es el eje Z que va hacia arriba y el que va hacia la derecha es J. Entonces ustedes pueden utilizar su mano para practicar el uso de la regla de la mano derecha. Esto sería menos K. Hacia la izquierda tenemos menos J y hacia allá atrás tenemos menos I. Entonces aquí podemos nosotros practicar que coloquemos correctamente la mano para obtener el producto cruz que necesitamos. Y adicionalmente vamos a tener la propiedad de que el producto cruz de un vector con el mismo siempre me va a dar el vector nulo. Así. Bueno, entonces con un uso extremo del álgebra, una vez definidos estos productos que están acá y esta propiedad que está acá, podemos llegar a una forma de calcular el producto cruz que es un poco más conveniente. Yo prefiero escribirlo en términos de sus componentes como tuplas, pero se puede escribir en términos de I, J y K, ¿verdad? Entonces si yo tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, aquí voy a hacer producto cruz con B sub 1, voy a colocarlo B sub 2, B sub 3, voy a colocar el producto cruz aquí abajo. Entonces voy a tener los siguientes subdeterminantes. Son determinantes pequeños, o sea, determinantes de matrices de 2 por 2. Primero voy a eliminar los 1. Entonces A1 y B1. Entonces voy a tener determinante A sub 2, A sub 3, B sub 2, B sub 3. Siguiente va a ser menos y voy a eliminar los 2. Entonces voy a tener determinante A1, B3, B1, A1, A3, B1, B3. Y el tercero voy a eliminar la tercera componente. Voy a tener A1, A2, B1, B2. Y el determinante de una matriz de 2 por 2, digamos acá tengo AB, CD, no es otra cosa más que AD menos BC. Entonces ya con esto yo puedo calcular el producto cruz entre dos vectores. Tengo la mayoría de propiedades que necesito. Así que vamos a calcularlo usando algunas fórmulas para sus componentes. Usando esta fórmula para sus componentes. Algunas propiedades que son importantes y que vamos a utilizar frecuentemente. Primero, pues ya habíamos hablado de que cuando tenemos el mismo vector, el vector con el mismo, vamos a tener el vector nulo. Esto debido a que esto está relacionado al seno del ángulo. Y si el ángulo es pi o 0, el valor del seno es 0. Entonces vamos a tener un vector con norma 0. Segundo, vamos a tener la anticonmutatividad. Entonces B1 cruz B2
va a ser lo mismo que menos B2 cruz B1. Es decir, no es conmutativo, sino que cambian los signos cuando altero el orden. Y vamos a tener la distributividad B1, B2 más B3. Entonces esto va a ser B1 cruz B sub 2, B1 cruz B3. Luego vamos a tener también A1 o un escalar por un vector, producto cruz con otro vector. Vamos a tener A por el resultado del producto cruz. Entonces, ahora debemos de tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos el producto cruz, necesitamos tener un vector y otro vector, como las dos componentes para obtener un tercer vector como resultado. Y cuando tenemos el producto punto, vamos a multiplicar un vector con otro vector y lo que obtenemos es un escalar, solo un número. Y entonces no vamos a poder realizar combinaciones de todo tipo de estas operaciones, solo aquellas que tengan sentido, porque no podemos hacer producto cruz de un escalar con un vector. Y no podemos hacer producto punto entre un vector y un escalar. Existe el producto que toma un escalar y aquí un vector. Nosotros no le ponemos mayor cosa, ¿verdad? Y esto me devuelve como resultado de nuevo un vector. El producto por un escalar, 3 veces el vector, 2 veces el vector. Entonces acá ya tenemos una serie de posibilidades que debemos analizar. Pero primero calculemos algunos productos cruz. Voy a calcular primero el producto cruz de estos dos vectores. Entonces no es muy difícil tratar de calcular el producto cruz como tal. Es una fórmula que parece complicada, pero una vez que uno se acostumbra a ella, pues es bastante sencilla. Yo voy a copiar acá el vector v. Y entonces para calcular el producto cruz u cruz v, lo que voy a hacer es que voy a ir eliminando cada una de las componentes. Entonces primero voy a eliminar esta que está acá, así. Y entonces me va a quedar una matriz pequeña con los componentes que quedaron. Entonces voy a tener 2 menos 1, 5, 4. Ese es subdeterminante. Coma, la segunda componente tiene un signo negativo y va a ser un subdeterminante. Y lo que se va a obtener es, o lo que vamos a calcular va a ser el subdeterminante cuando eliminamos esta segunda componente. Entonces acá vamos a tener 3 menos 1, 6 y 4. Y luego vamos a eliminar esta tercera componente. Entonces vamos a tener 3, 2, 6, 5. Así. Y recordemos cómo se calculaba el determinante, ¿verdad? No era más que multiplicar estos dos términos que están acá. Entonces tenemos 2 por 4 menos multiplicar estos dos que tenemos acá. Tendríamos menos 1 por 5, coma, menos, ahora tendríamos 3 por 4 menos 1 por 6. Entonces menos 1 por 6, coma, y 3 por 5 menos 2 por 6. Y entonces acá ya podemos sacar las componentes. Acá tendríamos 8 más 5. Entonces acá tenemos 9. Aquí tendríamos negativo, o sea que lo que me queda acá lo voy a cambiar de signo. 12 más 6. Entonces tenemos menos 18, coma, y ahora vamos a tener 15 menos 12 y eso va a ser 3. Entonces, como ven, no es muy complicado el calcular el producto cruz. Si nosotros queremos esto utilizando los vectores i, j y k, por supuesto que lo podemos hacer. Solo es de trasladar estas componentes a esos tres. Entonces vamos a calcular uno más antes de ver algunas otras propiedades. Vamos a calcular el producto cruz entre estos dos vectores.
Entonces no hay mucho de diferente, ¿verdad? La diferencia con el anterior es que estos están escritos en términos de I, J y K, pero nosotros sabemos que corresponden a estas tuplas. Lo que sí debemos de tener cuidado, recuerden, es que el orden en el que calculamos el producto cruz es totalmente relevante porque cambia completamente el signo de lo que queremos calcular. Entonces acá, para calcular la primera componente del producto cruz, nosotros tomamos un subdeterminante, eliminamos la primera columna o la columna de las primeras componentes y tendríamos 0, 2, 2, menos 3. Esa es la componente en el vector i. Luego vamos a eliminar las segundas componentes y vamos a tener menos 3, 2, 0, menos 3. Eso es de eliminar esta columna o las segundas componentes. Eso va a ser en j. Y por último en k vamos a eliminar la tercera. Entonces menos 3, 0, 0, 2. Y acá ya podemos calcular el determinante. Entonces este por este me va a quedar 0 menos, y ahora tenemos este por este, me va a quedar 4. Eso es en i. Luego tenemos menos, y tenemos menos 3 por menos 3, eso es 9. Menos estos 2, eso es 0. Eso es en j. Y por último tenemos menos 3 por 2, eso es menos 6. Menos 0, y eso es en el vector k. Entonces en la componente k. Entonces acá tenemos menos 4i, menos 9j, menos 6k. Entonces una forma en que pueden ustedes seguir practicando el uso de esa regla de la mano derecha, que va a ser es importante en algunas aplicaciones y en algunos contextos en física para describir objetos como el torque, y va a ser útil hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar este vector empezando desde el origen. Nosotros sabemos que esto sería menos 3, o sea que tenemos 1, 2, 3 en esta dirección. Tenemos 1, 2, entonces tenemos este vector apuntando hacia adentro de la pantalla y hacia arriba. Esa sería más o menos la dirección de este. Ahora este otro vector que tenemos acá, vamos a tener 2 en j y vamos a tener menos 3 en k. Entonces tenemos 1, 2, 3, vamos a tenerlo acá. Entonces este va a estar apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces cuando nosotros hagamos uso de la regla de la mano derecha, y entonces tienen que alinear sus dedos en esta dirección y girarlos hacia esta, sin forzar sus dedos a girar en contra de la dirección natural. Entonces deberíamos nosotros de poder describir hacia dónde es que va a ir nuestro vector de producto cruz, que va a quedar más o menos apuntando en aquella dirección que va para allá. Es decir, va a apuntar hacia atrás, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces eso justamente coincide con lo que nosotros tenemos acá para nuestro vector que resultó del producto cruz. Entonces ahí vamos a ir conciliando el uso de la mano derecha con algunos productos cruz. Vamos a calcular el área del triángulo ABC, pero vamos a abstraernos un poco acerca de la configuración de los puntos y vamos a pensar en términos generales. Entonces vamos a tener A, B, C aquí. No vayan a pensar que es un triángulo equilátero, de hecho puede ser una cosa bastante diferente. Así, entonces ahí tenemos nuestro triángulo. Tenemos estos dos vectores que yo voy a llamar el vector U para el horizontal que puse acá, pero simplemente es el AB, y V para el AC. Y sabemos que acá se forma un ángulo θ. Entonces, para sacar el área, ustedes aprendieron en la primaria o preprimaria que eso se puede calcular calculando el área de la base por la altura. Entonces acá tenemos
Esto que está acá, esta medida que está aquí, esta es la altura, h de altura. Y este que está acá, este punto, en particular este punto, ese es el pie de la altura, que pasa por C. Para cada vértice, nosotros podemos proyectar perpendicularmente sobre el lado opuesto una altura. Eso es parte de geometría, es decir, extiendo este lado, lanzo aquí 90 grados y entonces este es el pie de la altura que pasa por A. Y puedo hacer lo mismo desde el B, proyectar aquí y obtener la altura y el pie de la altura que pasa por B. Pero eso es más, son temas de geometría muy interesantes, pero no tenemos tiempo debido a las restricciones de contenido para analizarlo un poco. Pero es importante que vean acá cómo funciona este pie de la altura, formando un ángulo en 90 grados sobre el lado opuesto. Y entonces la base para nosotros va a ser la distancia que separa a de B. Esta va a ser nuestra base. Entonces inmediatamente ustedes pueden reconocer que la base no va a ser otra cosa más que la norma de AB. Y la altura pues vamos a tener que ver cómo la podemos calcular. Y el área entonces del triángulo va a ser 1/2 de la base por la altura. Y una cosa importante acá va a ser que estamos abstrayéndonos, ¿verdad? Este plano, este triángulo lo estamos pensando sobre un plano perfectamente alineado con la pantalla. Y es parte de la abstracción que podemos hacer. No importa realmente cómo esté colocado el triángulo. Sabemos que si tenemos 3 puntos, esos 3 puntos van a caer sobre un mismo plano. Entonces acá podemos operar tranquilamente. Entonces, teniendo este ángulo teta aquí, nos podemos fijar en esta configuración, es decir, este lado. Ese lado que sería una hipotenusa, no es más que la norma de V. Y este H que está acá, no es más que el lado opuesto a este ángulo teta. De forma que yo puedo decir que este H va a ser la norma de V, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo. Y entonces voy a recordar que una de las propiedades con las cuales yo definí el producto cruz es entre U y B, siendo teta el ángulo que se forma entre ellos, es que la norma del producto cruz es igual a la norma de U por la norma de V por el seno del ángulo teta. Y entonces yo puedo despejar esta parte que me interesa, que es V por el seno del ángulo teta, y entonces de estas dos obtener que la altura para ese triángulo no va a ser otra cosa más que la norma del producto cruz dividido la norma de U. Si yo ahora reemplazo eso, o más bien uno esto con lo que ya tengo acá sobre el área, entonces yo puedo descubrir que el área es 1/2 de la norma de AB, pero observen que AB es el vector U, así que esto es la norma de U. Entonces acá tengo 1/2 de la norma de U por H, que es la norma del producto cruz, dividido la norma de U. O sea que estos dos se cancelan y voy a tener 1/2 de la norma del producto cruz. Y esto se relaciona con el paralelogramo, porque si este es U y este es V, entonces al copiar aquí los vectores para formar la regla del paralelogramo, la mitad de este paralelogramo es el triángulo que yo acabo de estudiar. O sea,
El área del triángulo es la mitad del es la mitad de la norma del producto cruz. Y eso se debe a que es la mitad del área del paralelogramo. Y entonces ya tenemos una fórmula. Y entonces esto se volvió un ejercicio de rutina. Simplemente debo de encontrar los vectores que conforman los lados. Voy a usar AB. Entonces ustedes saben que las coordenadas de este se pueden escribir como B menos A. Y entonces usando la notación de tuplas voy a tener 2. Voy a tener 3 menos 1. 1 menos 1. Y 0 menos 2. Y el vector AC, que va a ser C menos A. Y vamos a tener menos 2 menos 1. Eso va a ser menos 3. Vamos a tener 3 menos 1. Ahí vamos a tener 2. Voy a correr esto un poco para acá. Y vamos a tener menos 1 menos 2. Eso va a ser menos 3. Y entonces vamos a calcular el producto cruz entre estos dos vectores. Entonces eliminamos la primera componente y obtenemos un subdeterminante 0 menos 2, 2 menos 3, coma, negativo. Eliminamos este y tenemos 2 menos 2 menos 3 menos 3. Eliminamos este y tenemos 2, 0 menos 3, 2. Y calculamos los subdeterminantes, ya sabemos, este por este. Tendríamos 0 menos, entonces voy a 0 menos, acá tenemos menos 4, coma. Luego tenemos menos 2 por menos 3, menos 6, eso es menos 6. Menos 2 por menos 3, eso es menos 6. Entonces, menos y menos, perdón, es positivo, o sea que esto sería 6. Ahí está. Coma. Y tengo 2 por 2, 4. Menos 0. Voy a dejar así para que quepa acá. Y ya tengo el resultado del producto cruz. Entonces, resultado del producto cruz, vamos a tener 4, 12, 4. Y entonces, para calcular el área que me están pidiendo, yo voy a calcular la norma del producto cruz y la voy a multiplicar por 1/2. Entonces voy a poner acá 1/2. Entonces tenemos 1/2 raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Afortunadamente todos estos tienen factor común 4, así que tengo 1/2. 4 por 1 más 4 al cuadrado, perdón. 1, aquí factor común 4 al cuadrado. 12 es 4 por 3, así que aquí tengo 3 al cuadrado. Más 1. ¿Está? Entonces tengo 1/2 por 4 por raíz cuadrada de 9 más 2, 11. Entonces tengo 2 raíz de 11. Ese sería el valor del área del triángulo, que es la mitad del área del paralelogramo.